Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy afectuoso desde aquí, esperando que se encuentren bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un instrumento, un equipo fundamental para los electrónicos, para los robóticos. Se conoce como multímetro y es esencial para estar cuantificando variables eléctricas. Ahorita vamos a ver algunas analogías de otros equipos de medición que podemos encontrar para medir variables físicas, principalmente, que son más cotidianos para nosotros, para poder entender qué es lo que hace un multímetro. Muy bien, tenemos a lo que es la báscula digital, que es un equipo de medición que nos va a permitir saber la cantidad o el peso de algo, ¿no? Necesitamos saber qué pesa cierta cantidad de azúcar, qué pesa cierta cantidad de arroz, necesitamos saber cuál es el peso de mi persona para saber si me tengo que poner a dieta. Quiero saber el peso de lo que sea. En este caso utilizamos una báscula digital para poder estar cuantificando el peso. En este caso la variable física es el peso y es un instrumento o un equipo de medición. Tenemos del otro lado lo que se conoce como termómetro digital, que es un instrumento o equipo que nos va a estar permitiendo saber la temperatura corporal, principalmente en este caso de los seres humanos. Porque si la temperatura corporal se sale de cierto rango, lo que significará es que estamos enfermos. Y obviamente una de las características de nuestro cuerpo para poder evidenciar que tenemos alguna patología, algo que no está funcionando correctamente, pues es salirse de rango, subir su temperatura, lo que conocemos como fiebre, y obviamente este aparato nos permite saber si nuestro cuerpo está fuera de un rango de temperatura normal. Y tenemos al centro lo que nos convoca el día de hoy este video, que es multímetro, en este caso es digital, que es un aparato para estar midiendo variables eléctricas. ¿Qué variables eléctricas? Ya las conocemos, principalmente voltaje, que es la fuerza electromotriz, la corriente ya sea alterna o directa, o en su caso también la resistencia, y en este caso vamos a trabajar el multímetro con algo que se llama como ómetro, que viene de ohms. Bien, ¿qué es el multímetro? Un multímetro es a veces conocido también como tester. Tester viene de la palabra test, que es prueba en inglés, y es un equipo de medición que ofrece la posibilidad de medir distintas variables eléctricas y otras magnitudes derivadas de los mismos componentes electrónicos y visualizarlas en una pantalla analógica o digital. Ahorita nos vamos a dar cuenta que si es analógico, pues va a conllevar la medición o la visualización de la medición mediante agujas, y si es digital ya tenemos una pantalla, puede ser de diferentes tipos de plasma, puede ser LCD, pero ya el resultado nos lo va a dar con dígitos, los dígitos de, en este caso, nuestro sistema decimal, que es del 0 al 9. Los usos más comunes que se le dan al multímetro son las de voltímetro. Aquí en este caso el multímetro, si lo ocupamos como voltímetro, nos va a permitir estar midiendo voltaje, ya sea corriente alterna o directa, amperímetro, la misma situación. Y en el caso del ómetro, pues obviamente estamos hablando de resistencias eléctricas, que su unidad de medida son los ohms, y de ahí viene la palabra ómetro. Es lo que vamos a checar el día de hoy. Tipos de multímetros según su lectura. Tenemos dos tipos de lectura. Del lado derecho tenemos los analógicos, que son, como ya les mencionaba, multímetros que nos van a estar indicando o cuantificando las unidades de las variables eléctricas mediante el desplazamiento de una aguja, ¿sí? Y dependiendo de donde se coloque la aguja es la lectura que nosotros tenemos que interpretar. Tiene una perilla a la cual debemos de seleccionar tanto la variable que vamos a medir, así como el rango en donde se ubica más o menos la lectura de la variable. Por otro lado tenemos los conocidos como digitales. Ya la lectura ya no es una aguja, la lectura que vamos a obtener del multímetro es mediante dígitos del 0 al 9, y dependiendo de la cantidad que nosotros estemos visualizando en la pantalla, pues obviamente es la cuantificación de la variable que nosotros seleccionamos también mediante una perilla. Tienen también, obviamente en el caso de los dos, una pila para poder realizar la función. Esta pila es fundamental porque mediante ley de Ohm, teniendo como valor conocido la pila, pues vamos a obtener las otras variables eléctricas, y en ambos casos, sea digital o sea analógico, tenemos puntas de prueba en donde vamos a estar en las puntitas metálicas, estar midiendo, estar censando estas variables eléctricas. Muy bien, los tipos de multímetro digital. Vamos a dejar atrás los analógicos, vamos a ubicarnos en los de tipo digital. Tenemos dos tipos de multímetro digital. Ambos siguen trabajando con la pila y con sus puntas de prueba. Del lado derecho tenemos a los manuales.
multímetros digitales manuales, en donde tenemos que con una perilla rotatoria que puede girar a favor o en contra de las manecillas del reloj, vamos a seleccionar la variable a la cual vamos a medir, y aparte de la variable tenemos que seleccionar el rango, porque cada una de las variables eléctricas que vamos a medir pues obviamente van a tener diferentes valores de medición, y el multímetro, para facilitar, en este caso multímetro manual, para facilitar la lectura, lo que hace es también determinar ciertos rangos o valores en donde puede estar ubicada la lectura de la variable en cuestión. Ahorita vamos a checar más adelante esto. Son un poquito más complicaditos de poder utilizar, pero son más económicos. Y tenemos los autorrangos. Los autorrangos son una belleza, porque únicamente seleccionamos la variable a medir o a censar, y no se necesita estar colocando el rango de la variable en donde yo considero que se puede encontrar, o casi por tanteo, estar buscando en donde tenemos una lectura. Estos multímetros autorrango únicamente se necesita seleccionar la variable medir, y posteriormente o de forma automática vamos a tener la lectura de esa variable en nuestro display o pantalla. Entonces, obviamente los autorrangos son más caros. Nosotros vamos a iniciar nuestro andar por la electrónica analógica, digital, los electromecanismos y posteriormente la programación que conlleva todo lo que es robótica educativa. Vamos a iniciarnos con estos, con los multímetros digitales manuales, en donde tendremos que seleccionar el rango. Muy bien, ¿cuáles son las partes de un multímetro? A grandes rasgos tenemos tres partes físicas que son esenciales para poder utilizar el multímetro. Aquí al centro tenemos lo que se conoce como la perilla o selector rotativo. Puede girar, ya habíamos mencionado, a favor o en contra de las manecillas del reloj, y con ella vamos a ubicarnos en la variable eléctrica que yo quiero cuantificar. Ahorita vamos a checar cuántos tipos de variables son los que podemos medir y en qué sección se encuentran ubicadas. Tenemos la pantalla o display. La pantalla o display es todo ese rectángulo que es donde nosotros vamos a obtener el valor numérico de la variable cuantificada que estamos realizando el test o la prueba. Entonces, llevamos hasta ahorita la pantalla, seleccionar la variable a medir y los rangos a donde se pueda encontrar ubicada esa variable, y la pantalla o display, que es donde vamos a estar observando los resultados de la medición. Y tenemos aquí abajo los conectores para las puntas de prueba. Dependiendo en dónde yo coloque las puntas de prueba, es la variable que voy a medir. Siempre por default, el COM, el que se conoce como COM, es para conectar nuestra punta negra, y es el común o el negativo, que es la masa o tierra, como lo manejamos nosotros en electrónica, en electricidad. Tenemos en la opción de en medio, que es un conector donde puede ir la punta roja, y es para estar midiendo voltajes o resistencias o corrientes muy pequeñas, y tenemos el último conector para insertar también la punta roja si es que vamos a estar midiendo corrientes muy grandes. Por el momento no se preocupen, ahorita vamos a ver cómo se conecta, identificar estas tres zonas o tres partes físicas del multímetro: la pantalla, donde vamos a obtener resultados; la perilla selectora tanto de la variable como del rango; y por último los conectores, donde vamos a insertar nuestras puntas de prueba. Pero ahora vamos a checar nuestra primer zona en donde vamos a poder realizar la lectura de una variable eléctrica. En este caso estamos hablando de voltaje, de corriente alterna, y es esta zona que estoy delimitando aquí con mi marcador. Esta zona es la correspondiente a voltaje de corriente alterna. Voltaje de corriente directa es esta otra zona de este lado, y la vamos a delimitar, va desde aquí hasta acá. ¿Qué es lo que estoy delimitando? Son los diferentes rangos o valores que podemos estar midiendo de estas variables. Ahora, nos vamos a corriente, en el caso de corrientes muy pequeñitas. Aquí está toda esta zona desde aquí hasta acá. Va a corresponder a medir la variable eléctrica corriente, y estamos hablando que son mediciones de corriente muy pequeñas, y aquí tendríamos que estar ubicando la punta de prueba, en este caso la punta roja. Si queremos medir corrientes más grandes, tenemos esta zona de aquí, que es para medir corrientes más grandes, hasta 10 amperes, y la punta roja la tendremos que conectar en este conector hembra que estoy resaltando con el cursor del mouse. Pero lo que nos interesa el día de hoy, utilizar el multímetro como ómetro, es la zona que se encuentra en la parte inferior izquierda, está marcada con la letra omega, y la zona correspondiente para mediciones de resistencias eléctricas
es toda la que estoy marcando, vienen diferentes escalas, ahorita vamos a checar cada una de ellas, pero la perilla la tendríamos que estar seleccionando ya sea en cualquiera de estas 2, 4, 5 opciones que nos marcan multímetro para trabajarlo como ómetro. Esa es la zona con la cual vamos a estar trabajando el día de hoy. Tiene obviamente más situaciones, por ejemplo para medir diodos, este slot o zócalo para insertar transistores y saber si funcionan o no mediante un parámetro que se llama HFE, que es la ganancia del transistor. Tenemos también por ahí continuidad, otros detallitos, ¿no? que podemos, de los cuales podemos hacer uso en el multímetro, pero básicamente a grandes rasgos son las partes principales del multímetro. El día de hoy vamos a trabajar el multímetro como ómetro. El multímetro como ómetro. Se dice que un ómetro es un instrumento que se utiliza para medir resistencia eléctrica, la oposición a la corriente eléctrica. La unidad de medida para la resistencia son los ohms, ya lo sabíamos. En la actualidad el ómetro suele estar integrado en los multímetros y es fácilmente reconocible, ya que siempre aparece en su escala la medición la letra griega omega. El diseño de un ómetro se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia bajo medida. En este caso, por lo general, casi la mayoría utilizan una pila de 9 volts, para luego, mediante un amperímetro, medir la corriente que circula a través de la resistencia. Al ser el voltaje de la batería un valor fijo, la intensidad circulante a través del amperímetro solo va a depender del valor de la resistencia bajo medida. Recordemos que aunque desconozcamos el valor de la resistencia, si es que no sabemos código de colores, el fabricante ya le dio un cierto valor a esa resistencia. Tendríamos dos valores fijos, tanto la pila, que por lo general son 9 volts, y el valor de la resistencia que el fabricante ya determinó cuando la construyó, cuando la fabricó. Esto a menor resistencia dará una mayor intensidad de corriente y viceversa. Realmente los ómetros no están midiendo la resistencia como tal. Lo que están haciendo es una interpretación de lo siguiente. Tenemos nuestro triángulo de la ley de Ohm, voltaje, corriente y resistencia. Sabemos el valor de voltaje porque utilizan una pila fija, utilizan una pila con la cual funcionan. Vamos a suponer en este caso que es una pila cuadrada, las conocemos como cuadradas, es una pila de 9 volts. ¿Qué es lo que hace el multímetro como ómetro? Primeramente va a calcular la corriente, porque si se sabe el valor del voltaje, que es la pila, y ya el fabricante le dio un valor a la resistencia que aunque desconozcamos ya está ahí, lo que calcula el ómetro es primeramente la corriente. Y ya tenemos dos valores conocidos, el valor del voltaje y el valor de la corriente. Y lo que hacemos por último, o lo que hace el ómetro por último, es mostrarnos el valor de la resistencia multiplicando el valor del voltaje, que es un valor fijo, en este caso una pila de 9 volts, por el valor de la corriente que resultó de la división del voltaje entre la resistencia, ya sabiendo que la resistencia tiene un valor que viene de fábrica. Y de esta forma el multímetro lo que nos va a proporcionar como lectura en su pantalla, en este caso obviamente como ómetro, es el resultado de este valor de resistencia, es lo que nos va a estar mostrando aquí. Obviamente es un valor real, recordemos que el código de colores de la resistencia me da un valor teórico y el valor real es el que se va a mostrar en la pantalla, ¿sí? Y que tiene que estar obviamente, si la resistencia está funcionando correctamente, dentro del rango de tolerancia que maneja el fabricante, que si es dorado es el 5% del valor de la resistencia, y si es plateado es el 10% de tolerancia, lo que puede fluctuar, lo que puede variar del valor que nos indica el código de colores. ¿Cómo utilizar un ómetro? Se dice aquí que para utilizar el ómetro debemos de girar la perilla a la zona marcada con la letra griega omega. En este ejemplo aquí está la letra griega omega y estas son todas sus alternativas de rangos para poder ubicar o para poder medir resistencias. No estamos colocando todo lo demás porque no vamos a utilizar el multímetro más que como ómetro. Tenemos que identificar en nuestro multímetro donde esté la letra griega omega y al rango inmediato superior. Eso es bien importante, dependiendo del valor teórico de la resistencia. Nosotros vamos a tener que seleccionar el rango inmediato superior al valor teórico que nosotros conozcamos dependiendo del código de colores, de lo que nos esté arrojando el código de colores. Es este caso en donde nosotros ya dominamos el código de colores y sabemos cuál es el valor teórico.
En este ejemplo tenemos una resistencia de 6200 ohms, que son los colores azul, rojo, rojo, y tenemos dorado. Significa que el dorado nos va a indicar una tolerancia del 5% arriba o abajo de este valor. Puede subir o puede bajar el 5%, en este caso tomando como base 6200 ohms, donde puede variar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a colocar nuestra punta roja en donde dice V y aparece también la letra griega omega. Ahí vamos a colocar nuestra punta roja y la punta negra la vamos a colocar en donde dice com, que significa común. También puede ser masa, puede ser tierra, puede ser negativo, como ustedes gusten. Y vamos a colocar o vamos a hacer tocar las puntas metálicas de las puntas de prueba sobre las terminales metálicas de la resistencia. Vamos a hacer contacto, deben de tener mucho cuidado. Hay ocasiones que andamos correteando la resistencia por la mesa y no logramos hacer buen contacto. Debemos de ajustar perfectamente estas puntas sobre las terminales de la resistencia, y en el ejemplo que estamos viendo aquí, si la resistencia es de 6200, tendríamos que irnos a un valor del rango de 20.000 ohms, porque el valor inmediato inferior son 2000 ohms y 2000 ohms no me alcanza para 6200. Lo vamos a checar más adelante, no se preocupen, pero aquí nos indica el rango tendría que ser 20.000 ohms, que es el rango inmediato a 6200, y en la pantalla, en el multímetro, nos está marcando 6278, y 6278 está dentro del rango del 5% que nos da el fabricante respecto a su valor teórico, que por código de colores es 6200. Esta sería la forma en que tendríamos que estar midiendo cada una de las resistencias. Primeramente, seleccionar el rango inmediato superior al valor teórico de la resistencia, colocar las puntas de prueba sobre las terminales y estar verificando que el valor que aparezca en pantalla en el multímetro sea o pertenezca dentro del rango del 5% de tolerancia, en este caso para una resistencia que tiene en su cuarta banda el color dorado. Conectando las puntas de prueba. Más que nada para tener un poquito más claro el tipo de conector y hacia dónde van las puntas, lo mencionábamos en la diapositiva anterior. Tenemos dos puntas tipo banana, que son las que están aquí, y tenemos conectores, estas son conectores macho, y aquí tenemos los conectores hembra tipo banana. En el caso de nuestra imagen que nos presenta la diapositiva, tenemos que la punta roja, como habíamos mencionado, se va a conectar a donde dice V ohms, que aquí podemos medir tanto voltaje como resistencia, y la punta negra o la terminal negra, en este caso tipo banana macho, se va a introducir en el conector hembra, donde viene la palabra COM, o la abreviatura COM, que viene de común. Y si lo hicimos correctamente, aquí lo tenemos conectada en voltaje y en ohms la punta roja, y la punta negra en COM, y tendría que quedar de esta manera para hacer la representación y darnos cuenta si estamos conectando correctamente. Esta conexión es para poder medir, en este caso, resistencia. También puede ser para voltaje o corriente, pero en este caso es para verificar la resistencia real de lo que nos están presentando los fabricantes al vendernos una resistencia eléctrica. Rangos del ómetro, y vamos a lo interesante. Primer rango que vamos a analizar, tenemos 200. 200 es el primer rango correspondiente a lo que es el ómetro. Y este 200 significa que, chavos, significa que el rango de resistencias que podemos medir va desde 0 ohms hasta un máximo de 200. Este valor que nos está indicando el rango es el valor máximo de la resistencia que podemos medir. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí, una resistencia café negro o café, que es de 100 ohms, está dentro de este rango, de 0 a 200 ohms. Significa que para poderla medir tendríamos que seleccionar la opción de 200, porque es el rango inmediato superior al valor de la resistencia teórico, en este caso 100, para poder realmente tener una lectura correcta en nuestra pantalla. Importantísimo, y se los comento de una vez, si nosotros no manejamos código de colores o no tenemos bien reforzado esta situación del código de colores, lo que vamos a tener que hacer es colocar nuestras puntas de prueba sobre la resistencia y estar buscando de forma empírica, estar tanteando cuál es el rango en donde obtengo una lectura. Mientras permanezca un 1 en la pantalla del multímetro, significa que el rango que seleccioné no me alcanza para poder censar o medir la resistencia. Significa que estoy fuera de rango. Tengo que estar buscando
cuál es el rango inmediato superior para poder obtener un valor de lectura en la pantalla o en el display. Esto es si no conocemos el valor de la resistencia. Siempre tendríamos que empezar desde 200 e ir subiendo poco a poco. Digo, ese es un tip si es que no conocemos el valor de la resistencia. Pero para nuestro caso sí es importante tener el valor teórico por código de colores y posteriormente hacer la comprobación con nuestro multímetro. Ahora, si yo me voy al siguiente rango, que son 2000 ohms, aquí está, 2000 ohms, ¿qué es lo que voy a poder medir? Rango de resistencias para este rango de 2000 ohms, desde más de 200 ohms, que es el rango anterior, arribita de 200 ohms hasta 2000 ohms. En este rango de valores de resistencia, si yo quiero censar o medir una resistencia, voy a elegir esta escala o este rango porque es ahí donde voy a poder checar el valor aquí en mi display o en pantalla. Tengo el ejemplo aquí, una resistencia café, verde, rojo, que sería en valor teórico de 1.5 kilo ohms, está entre el rango de arriba de 200 ohms y abajo de 2000 ohms. 1500 ohms abajo de 2000 y 1500 ohms arriba de 200 ohms. Esta es la escala correcta. Ahora vamos a la siguiente escala, 20.000 ohms, 20K. ¿Qué valores de resistencia son los que puedo medir? Pues serían arribita de 2000 y hasta 20.000. Vamos a ver si es cierto. Rango de resistencias, aquí está arriba de 2000, que es la escala inmediata, arriba de 2000 hasta 20.000 ohms o 20K. Recordemos que la K se convierte en 3 ceros hasta 20.000 ohms. ¿Qué ejemplo de resistencia pudiera estar aquí? Una resistencia de 6.8K, una resistencia de 6.800 ohms. ¿Es mayor que el rango inferior? Sí, 2000, y es menor que el rango superior, 20.000. Está dentro de este rango, entonces este es el rango o la escala que le corresponde a una resistencia de 6.8 kilo ohms. Continuando, tenemos ahora la siguiente escala, 200 kilo ohms, 200.000 ohms. Si ya la entendiste, entonces significa que tiene que estar por encima, la resistencia que voy a medir tiene que estar por encima de 20.000 y su valor máximo van a ser 200.000 ohms. Vamos a ver si es cierto. Rango de resistencias arriba de 20.000, que es el rango inmediato inferior, y hasta esta flecha significa hasta 200.000 ohms. La K se convierte en 3 ceros hasta 200.000 ohms. Vamos a ver una resistencia que entre en este rango, 47K, 47.000 ohms es mayor que 20.000, ¿sí? 47.000 ohms es menor que 200.000, perfectamente. Esta resistencia tendría que ser medida en el rango de 200K. Por último, vámonos a la última escala, al último rango, que son 2000K, que estamos hablando de 2 millones o 2 mega ohms. El rango de resistencias tendría que ser arriba de 200.000, arribita de 200.000 y ya hasta como máximo 2000K. Esta K se convierte en otros 3 ceros y tendríamos que se convierte este 2000K en 2 millones de ohms. Un ejemplo de resistencia que podemos medir en este rango es la de 1 mega ohm. Café, negro, verde. 1 mega ohm, 1 millón de ohms es mayor que 200.000, sí. 1 millón es menor que 2 millones, estamos correctamente. Entonces el rango en donde nosotros tendríamos que estar midiendo una resistencia de 1 mega ohm tendría que ser de 2000K. Y en este caso nosotros nos estamos dando cuenta que el valor máximo de resistencias que podemos medir con este tipo de multímetro es hasta 2 mega ohms, 2 millones de ohms. Ok. Tenemos el problemario de resistencias que anteriormente en un video que ya realizamos, te voy a dejar el link para que lo cheques si es que no te acuerdas. Lo que hicimos fue sacar el valor máximo y mínimo de cada una de las resistencias que viene en tu material de sistemas de control electrónico analógico. Tú ya hiciste ese ejercicio para saber estos valores o ese rango de valores para cada una de las 12 resistencias o 12 valores de resistencias que trae tu material y tienes un rango. Un ejemplo, tenemos la resistencia de 6800 que es azul, gris, rojo con una tolerancia del 5%, significa que un valor teórico sería de 6.8 kilo ohms. Tú sacaste ya el rango, puede ir esta resistencia desde 6460 ohms hasta 7140 ohms, considerando lo que es el 5%. ¿Qué vas a hacer ahora? En el ejercicio que te estoy pidiendo, vas a tener que colocar o medir con el multímetro
el valor real de la resistencia. En este caso aquí dice 6.8 el valor teórico y el multímetro me está marcando 6.7. Significaría que lo que tendrías que anexar a tu problema, a tus ejercicios realizados anteriormente, es probar cada una de las 12 valores de resistencias con el multímetro y anotarme cuál es el valor real para de esta forma determinar si esa resistencia entra dentro del 5%, porque todas las resistencias que tenemos aquí en la última banda tienen el dorado, entonces tendríamos que estar verificando que correctamente estén funcionando las resistencias, que el valor que estés tú midiendo con el multímetro caiga dentro del rango del 5% para cada uno de estos valores. Muy bien, pues espero que haya quedado claro esa explicación. Recordemos que si no conoces el valor de la resistencia teórico, lo que tenemos que hacer es ir buscando, empezando desde 200 hacia arriba, ir buscando en dónde, en qué rango o en qué escala nos va a dar una lectura a nuestro multímetro para de esa forma determinar el valor real de la resistencia. Si es que ya conoces el valor teórico, pues mucho más sencillo, mucho más fácil. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el rango para determinar si la resistencia cumple con los parámetros que nos indica el fabricante, que no se salga de ese 5% que nos maneja el código de colores. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente video. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.